Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Matilde de Baviera. Ella fue una princesa bávara que tuvo que sufrir durante su infancia y adolescencia las continuas críticas y el excesivo control que ejerció su madre sobre ella, manteniendo con esta una relación demasiado conflictiva, algo que la obligó a contraer un matrimonio con el primer príncipe que pudo encontrar para poder así abandonar el hogar familiar. Pero este casamiento no sería lo que ella esperaba. Esta biografía es realizada por petición de Mía Tarrasa. Matilde María Teresa Enriqueta Cristina Leopoldina de Wittelsbach y de Austria Este nace el 17 de agosto de 1877 en la ciudad de Lindau, en el Reino de Baviera, actualmente en Alemania. Fue hija del rey Luis III de Baviera y de la esposa de este, la reina María Teresa de Austria Este. El matrimonio tuvo 13 hijos en común, siendo Matilde la sexta de sus vástagos. Cuando la niña nació, su padre aún no era rey de Baviera, sino que se encontraba reinando su primo, el rey Luis II de Baviera, y posteriormente su abuelo, el príncipe Leopoldo, asumiría las riendas de la gobernación como regente del reino a partir del año 1886, debido a que su otro primo, el rey Otón I, era incapaz de gobernar por sus problemas mentales. La princesa creció junto a sus numerosos hermanos entre las propiedades que posea la familia real bávara y se convertiría rápidamente en la hija favorita de su padre, además de gozar del cariño de su abuelo, el príncipe regente Leopoldo, quien la consideraría como una de sus nietas favoritas. Pese a tener el cariño de su padre y de su abuelo paterno, Matilde siempre mantuvo una relación muy tensa con su madre María Teresa, siendo constantemente regañada, controlada y criticada por su progenitora. Al ser una de las nietas favoritas del príncipe regente Leopoldo, pronto surgieron una serie de rumores que hablaban de supuestos compromisos con algunos de los príncipes y herederos más importantes y destacables de su tiempo, como es el caso del príncipe Víctor Manuel, el futuro rey Víctor Manuel III de Italia. Pero pese a que ambas familias llegaron a hablar sobre un supuesto compromiso, tales planes de boda no llegaron a nada, y dicho monarca se acabaría casando poco después con la reina consorte de Italia, Elena de Montenegro. Con el paso del tiempo fueron surgiendo más supuestos pretendientes, como es el caso del archiduque Francisco Fernando de Austria o el futuro duque de Madrid, Jaime de Borbón, que era un pretendiente carlista al trono español, pero tales compromisos nunca se llegaron a formalizar y fueron solo rumores. Se cree que Matilde deseaba casarse pronto y poder así abandonar el hogar familiar, debido a que no aguantaba más la convivencia con su madre, habiendo entre ellas una relación demasiado tensa y conflictiva. Un día, Matilde conoció al príncipe Luis Gastón de Sajonia, Coburgo y Braganza, que era considerado un príncipe menor, pese a descender de importantes familias. Él era hijo de los príncipes Luis Augusto de Sajonia-Coburgo-Gotha y de la princesa imperial Leopoldina de Brasil, descendiendo así de dos casas exiliadas, ya que por vía paterna era también descendiente de la casa Orleans, la cual acabaría perdiendo el trono francés, mientras que la casa Braganza perdió el trono imperial brasileño. Pese a que Luis Gastón no era un príncipe heredero, Matilde mostró un gran deseo de casarse con él. Por esa razón,
Su abuelo, el príncipe regente Leopoldo de Baviera, que era consciente de la mala relación que mantenía la princesa con su madre, quiso satisfacer los deseos de su nieta favorita e inició las negociaciones matrimoniales con la casa Sajonia, Coburgo y Braganza, quedándose oficialmente comprometidos ambos príncipes. El 1 de mayo de 1900 se celebró la boda entre Matilde y Luis Gastón en la ciudad de Múnich, en Baviera. Para entonces, ella tenía 22 años de edad en el momento de la unión y él 29. Los recién casados se instalaron en la ciudad de Innsbruck, en Austria, lugar donde su marido servía como capitán del primer regimiento tirolés. Pero su matrimonio pronto se volvería muy infeliz, debido a que su esposo, Luis Gastón, se mostró como un hombre muy celoso y controlador desde el mismo día en el que se casaron. Pese a la infelicidad conyugal, el matrimonio llegó a tener 2 hijos en común. En el año 1901 nació un niño llamado Antonio. Este llegaría a casarse, pero no tuvo descendencia. Y en el año 1904 nació una niña llamada María Inmaculada, pero ésta permaneció soltera. Tras el parto de su hija, la salud de la princesa se empezó a deteriorar rápidamente. Matilde desarrollaría una serie de problemas respiratorios a causa de la tuberculosis pulmonar que padecía, además de que el ambiente familiar no era el más idóneo para una mujer enferma, soportando en todo momento los celos, el excesivo control y los reproches de su marido. Ante su pésimo estado de salud, la princesa se trasladó a un conocido sanatorio donde se trataba a los enfermos de tuberculosis en Davos, en Suiza, lugar donde acabaría falleciendo el 6 de agosto de 1906 a los 28 años de edad. La princesa siempre había sido una mujer que amaba la poesía y llegó a escribir a lo largo de su corta vida una serie de poemas donde expresaba sus sentimientos y donde se desahogaba sobre su vida marcada por el control y los conflictos familiares. Tras su muerte, sus familiares recopilaron muchos de sus poemas en un libro titulado Sueños de vida, los poemas de una vida arruinada. Un año después de su muerte, su marido se casó con una condesa llamada Anna de Trauß-Mansdorf-Meisberg, con quien llegó a tener una hija más, además de que abandonó su vida pública y su carrera como militar. Los restos mortales de Matilde descansan en la iglesia de los santos Pedro y Pablo de Stamberg, en Rieden, en Alemania. Matilde fue una princesa que tuvo una vida un tanto desdichada. El hecho de nacer dentro de una familia real y tener todas las comodidades del mundo no siempre garantiza una vida dichosa y feliz. Esta mujer gozó del cariño de su padre y de su abuelo paterno, pero también tuvo una infancia marcada por el control y las críticas de su madre, con quien mantuvo una relación demasiado tensa y conflictiva. Matilde deseaba huir de aquella situación que estaba viviendo junto a su progenitora, queriendo abandonar lo antes posible su hogar familiar para poder ser libre. Pero por desgracia, ella se equivocó al elegir al primer príncipe casadero que se le cruzó por delante, siendo un casamiento muy deseado por ella, al pensar que su marido la liberaría de una controladora madre. Pero su príncipe azul resultó ser un hombre celoso y aún más controlador, que terminó por arruinar del todo su corta vida. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Matilde de Baviera. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a mí Atarrasa también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal.
Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que se hayan casado con el primer hombre que encontraron en su camino para así poder abandonar el hogar familiar. Y con esto me despido. Hasta la próxima.